Ya tenemos en sala a nuestra cuarta ponente del día de hoy. Damos de inmediato paso a la siguiente expositora. Con nosotros tenemos a la máster Damaris Intriago. Damaris Intriago es licenciada en Biología por la Universidad de San Francisco de Quito, magíster en Medicina Molecular por el Imperial College en London, investigadora biomédica en el área de Oncología Molecular e Inmunología Tumoral, docente de la maestría en biomedicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEC del Ecuador. La máster Damaris Intriago nos va a presentar el tema vacunas aprobadas contra el coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19, un enfoque molecular. Bienvenida una vez más a nuestra sala, máster Damaris Intriago, y está lista para que usted dé su presentación y empiece. Muchas gracias. Listo, muy buenas noches. Gracias a los organizadores por permitirme estar con ustedes en esta ocasión. Voy a empezar, creo que no puedo compartir todavía, meses, casi un año y medio desde que las primeras vacunas fueron diseñadas en laboratorio y luego pasaron a ensayos clínicos, ensayos preclínicos en animales y luego ensayos clínicos en pacientes. Y pues la idea de esta presentación es justo darles un overview general sobre toda la información que tenemos hasta el momento sobre vacunas, y también un punto que voy a abordar es cómo es que las variantes que se han generado pueden tener un impacto o no en la eficacia y efectividad de las mismas. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es la propuesta de contenidos que tengo para esta conferencia. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre el diseño de vacunas contra el SARS-CoV-2, que es la nomenclatura que se utiliza para referirse al virus. COVID-19 es la nomenclatura internacional con la cual uno se refiere a la enfermedad clínica COVID-19. Luego vamos a hablar sobre la elección y los tipos de plataformas para el desarrollo de vacunas contra este microorganismo. Posteriormente vamos a hablar sobre 11 vacunas aprobadas contra el SARS-CoV-2 y datos de eficacia provenientes de los ensayos de fase 3, ensayos clínicos fase 3. Luego vamos a abordar las variantes que se han generado a nivel mundial a partir de el virus referente que se generó en Wuhan, y pues cómo es que estas variantes podrían tener un efecto o no en la eficacia y efectividad de las vacunas aprobadas. Luego voy a abordar un tema que está en boga, que son las vacunas intranasales, es decir, la mayoría de las vacunas que han sido aprobadas se aplican de forma intramuscular, pero la aplicación a nivel intranasal podría tener una ventaja por sobre la ruta de administración de las vacunas que ya tenemos en el medio. Pues finalmente una conclusión y un mensaje final. Cuando hablamos del diseño de vacunas, este aspecto involucra la selección de antígenos, es decir, en este caso, cuáles son las proteínas del virus que son las más adecuadas para poder generar respuestas a nivel inmunológico. En este caso estamos hablando de respuestas inmunes adaptativas, que son, por ejemplo, la producción de anticuerpos, que se conoce como inmunidad adaptativa humoral, o la activación de linfocitos T, CD4, CD8, citotóxicos, lo cual se conoce como inmunidad adaptativa celular. También involucra tomar en cuenta la selección de plataformas de vacunas y las rutas y regímenes de vacunación. Tenemos aquí, vamos de vuelta a lo más básico, que es la estructura del patógeno de interés, que es el SARS-CoV-2. Forma parte de una gran familia de virus de ARN. En este caso su ARN es de cadena simple, en sentido positivo, está envuelto en una envoltura de lípidos y en la cual están insertadas varias proteínas, entre ellas la proteína Spike o la proteína S, que pues es la que interactúa directamente con el receptor AC2 en nuestras células y pues media el ingreso del virus a nuestras células para poder replicarse en ellas. En el caso de la proteína Spike, tiene dos zonas o dos regiones. Una es la región S1, en donde se encuentra este RBD o este Receptor Binding Domain, que es el dominio de unión al receptor, que es el que interactúa directamente con el AC2 y genera cambios conformacionales que le permiten al virus ingresar su material genético a las células e infectarlas. Tenemos también la región S2, que está también formando parte de esta proteína Spike. En base a la información que tenemos del SARS-CoV,
que generó esta epidemia de SARS entre 2002 y 2003 en China, se conoce que el generar anticuerpos contra esta proteína Spike es una de las formas más eficaces para poder neutralizar al virus, evitar su ingreso a las células y pues prevenir infecciones, por lo cual, y dado a que la proteína Spike es el antígeno que media el ingreso del virus a nuestras células y pues por lo tanto se da una infección, es la razón por la cual la mayoría de vacunas que han sido aprobadas y las cuales están ya todavía en desarrollo incluyen al menos una porción de la proteína Spike o la información que codifica para esta proteína. Siguiente, por favor. A continuación vamos a hablar un poco de plataformas de vacunas. En este caso, la elección de la plataforma de vacuna va a determinar cierto tipo de aspectos. Uno es qué tan robusta, cuál es la robustez inmunogénica, es decir, la capacidad que tienen estos antígenos virales, estas partes del virus, para poder inducir respuestas inmunológicas. También el tipo de plataforma va a indicar si es que es necesario añadir un adyuvante, que es una sustancia que va a potenciar las respuestas inmunológicas inducidas por las vacunas. La naturaleza de la inmunidad generada, si solo es inmunidad humoral o también inmunidad celular o ambas. Cuál va a ser la ruta más apropiada para la aplicación, por ejemplo, vía intramuscular o intradérmica. Y si se requieren dosis de refuerzo luego de la primera aplicación. Tenemos dos tipos de plataformas de vacunas. El primer conjunto de plataformas se denomina las plataformas clásicas. La mayoría de vacunas que han sido aprobadas para uso en seres humanos fueron diseñadas en base a estas plataformas. Tenemos, por ejemplo, la vacuna que nos permite erradicar la viruela y también la vacuna que pues previene la infección por HPV. Fueron generadas a partir de estas plataformas clásicas. Una de las desventajas de estas plataformas es que es mucho más complicado generar una producción a gran escala. Se requieren una gran logística, laboratorios de seguridad nivel 3, dependiendo del tipo de plataforma, y los recursos realmente no permiten que se dé una producción de forma masiva. Por lo tanto, como vamos a ver, el segundo grupo de plataformas que de hecho tienen esta ventaja, que pueden ser que se puede acelerar su producción, son las que pues han sido elegidas como plataformas para desarrollar las vacunas que ahora están aprobadas contra la COVID-19. Dentro de las plataformas clásicas tenemos los virus inactivados, los virus atenuados, las partículas similares a virus y las subunidades proteicas. Voy a hablar un poco más a detalle sobre cada una de ellas a continuación. El segundo grupo de plataformas son las plataformas de vacunas de nueva generación. En este caso, lo único que se requiere para diseñar una vacuna de este tipo es tener básicamente información genética, es decir, por ejemplo, al inicio de la pandemia, rápidamente se hizo la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 y pues eso permitió, y sabiendo todo lo que ya les acabo de mencionar sobre la importancia de generar inmunidad contra la proteína S, pues se tomó la información que codifica para la proteína S para poder desarrollar algunas de estas vacunas. Las plataformas de nueva generación son altamente adaptables, se puede generar una producción a gran escala. Y en este caso, pues, algunas de ellas son los vectores virales, las vacunas de ARN y las vacunas de ADN. Vamos a profundizar en esta temática de las plataformas clásicas, hablando primero sobre los virus inactivados. En esta plataforma tenemos partículas virales que han sido inactivadas por procesos como calor o procesos químicos. La idea es que en este caso estas partículas virales no son viables, no pueden generar infección, por lo tanto esta vacuna es estable y es segura. De todas formas, los antígenos que son partes de la estructura viral se mantienen intactos y esto puede generar obviamente respuestas inmunológicas. De todas formas, a nivel de inmunidad celular, inmunidad adaptativa celular, las respuestas o la activación de los linfocitos CD8 positivos no son tan robustas. Estos linfocitos tienen propiedades citotóxicas, es decir, pueden eliminar reservorios virales. Si se requieren más de una dosis a nivel de refuerzo, pues el costo de las vacunas podría aumentar. Se requieren adyuvantes y estos pueden obviamente potenciar las respuestas inmunológicas.
Y algunas de las vacunas que ya conocemos que fueron desarrolladas con esta plataforma de virus inactivados son la vacuna de la polio, hepatitis A y la de la influenza. A continuación vamos a comentar sobre la plataforma de virus atenuados. En este caso tenemos partículas virales que han sido debilitadas para reducir su virulencia. Lo que usualmente se hace es generar cultivos celulares en donde se hacen subcultivos de de los virus hasta que pierden sus propiedades patogénicas o son reducidas. En este caso, por otro lado, también lo que se puede hacer es manipulación a nivel genético para añadir mutaciones o cambios en el genoma de estas partículas virales para justo, y esto se lo hacen los genes que promueven virulencia y de esa forma se reduce la virulencia. En este caso, las respuestas humorales y celulares a nivel de sistema inmune adaptativo sí son robustas. Usualmente se administra una dosis, no se requiere un adyuvante. Y pues lo que sí podría darse el caso si no se dan los testeos adecuados a nivel de seguridad, podría darse el caso de que el virus pueda de su condición atenuada volver a su condición wild type, que básicamente es la del virus original con su virulencia original, y pues hay este riesgo en caso de que se haga algún tipo de manipulación genética, y podría ser riesgoso para su uso a nivel de pacientes inmunocomprometidos, ya que pues estos virus pues podrían obviamente generar cierto tipo de problemas en estos pacientes. Tenemos las vacunas del sarampión y la de la tuberculosis que pues representan a este tipo de plataformas de virus atenuados. Continuando con la tercera plataforma, dentro de este grupo de plataformas clásicas tenemos a las partículas similares a virus. En este caso tenemos que es básicamente una envoltura que tiene las proteínas estructurales del virus, pero carece del genoma viral y de las proteínas no estructurales. Se inducen sí respuestas umbrales robustas, pero las respuestas celulares suelen no ser robustas. Es segura ya que como pues no hay genoma viral, no hay posibilidad de infección, no se induce infección. Y pues en este caso sí se requieren la presencia de adyuvantes y administrar dosis de refuerzo, como por ejemplo tenemos la vacuna de la hepatitis B y la del HPV, que pues fueron generadas a partir de esta plataforma. La cuarta, dentro de estas plataformas clásicas, la cuarta plataforma es la de subunidades proteicas. No se toma en cuenta toda la estructura viral, sino solo proteínas virales específicas, que son antígenos que tienen alta robustez inmunogénica, es decir, pueden generar respuestas inmunes robustas. Pueden estas proteínas ser purificadas de partículas virales o de células infectadas por virus o de proteínas recombinantes que pues generan a través de ingeniería genética. Son seguras ya que no inducen infección, respuestas celulares son inducidas pero no son robustas, se requiere la presencia de un adyuvante y dosis de refuerzo, por lo tanto los costos podrían ser un poco más altos. Hay vacunas de la influenza que usan esta plataforma. Y hablando de las plataformas de nueva generación, tenemos ahora sí las de los vectores virales, que varias de las vacunas que les voy a hablar a continuación fueron diseñadas a partir de esta plataforma. En este caso tenemos partículas virales no virulentas, es decir, se ha hecho una manipulación genética justo para que puedan reducirse su patogenicidad, y en este caso se ha insertado la secuencia, en este caso de ADN, se usan adenovirus como vectores virales, son virus de ADN, se inserta la secuencia que codifica para el antígeno de interés, pues contra el cual queremos generar inmunidad. Pueden ser vectores de dos tipos, replicativos, no replicativos. Los replicativos generan nuevas versiones del vector viral luego de ingresar o entrar en contacto con las células del organismo. En el caso de los vectores no replicativos, solo llevan la información a las células, ellas producen el antígeno, pero no se generan nuevos vectores. Las respuestas humorales y celulares a nivel del sistema inmune adaptativo son robustos. Podría tener cierto riesgo su uso en pacientes inmunocomprometidos. De todas formas, hay una desventaja, y es que podrían, cuando se genera inmunidad, no solo se genera inmunidad contra el antígeno cuya información está siendo llevada por el vector viral, sino también contra partes del vector viral.
Por lo tanto, si es que se administra una segunda dosis con el mismo tipo de vector, ya habrían anticuerpos que se generaron luego de la primera inmunización que podrían atacar a la estructura de la vacuna y obviamente reducir su eficacia. También podrían haber ciertos anticuerpos preexistentes contra el vector. En este caso, si estamos hablando de los adenovirus, son virus que generan, por ejemplo, resfriados comunes, y en algunas poblaciones ya hay cierta parte de la población ya tiene anticuerpos contra este tipo de vectores, por lo tanto se podría reducir la eficacia de las vacunas. La producción a gran escala podría ser altamente costosa, y en este caso la vacuna diseñada contra el virus del ébola pues usa estos vectores virales. La segunda, dentro de estas plataformas de nueva generación tenemos también a las vacunas de ARN, que están conformadas por una nanopartícula de lípidos o grasas, dentro de la cual hay una secuencia de ARN mensajero que en este caso lleva el mensaje para que nuestras células puedan crear antígenos virales. En este caso, hablando del SARS-CoV-2, nos referimos a la proteína S. Usualmente se requieren múltiples dosis, la presencia de adyuvantes es un mito que este ARN mensajero puede interactuar con nuestro ADN, ya que no entra en ningún caso en contacto físico con él. El ARN mensajero se queda en el citoplasma, donde es traducido por los ribosomas celulares de la célula, y pues se genera el antígeno viral. Luego es degradado, es decir, no hay interacción física con el ADN o con nuestro genoma, y no hay forma de que haya una conversión de ARN a ADN, que puede suceder, por ejemplo, en el caso de los retrovirus. En este caso no es posible, la vacuna no le confiere estas propiedades a ARN mensajero, y pues no hay forma tampoco que eso podría insertarse en el ADN. Una de las desventajas es que requiere ultracongelación. De todas formas, por ejemplo, Pfizer, y ya lo vamos a hablar después, ha hecho algunos estudios para ver si realmente, por ejemplo, su vacuna podría ser mantenida a temperaturas un poco más altas que no requieran ultracongelación, porque a nivel logístico puede ser complicado en algunos países que no tienen ese tipo de capacidad de mantener estas vacunas a esta temperatura. Induce respuestas humorales y celulares, y como solo se produce un solo antígeno viral, a diferencia de otras plataformas donde se presentan varios antígenos del mismo virus, pues la inmunogenicidad podría ser limitada. Y finalmente, las vacunas de ADN, que están conformadas por estos plásmidos. Los plásmidos son fragmentos de ADN circular, y en este caso, mediante ingeniería genética se ha insertado información que codifica para los antígenos virales de interés. En este caso, la inyección requiere un proceso de electroporación, por lo tanto, eso lo hace que sean más costosas. El ADN es mucho más termoestable que el ARN. El ARN a altas temperaturas se degrada, el ADN no puede permanecer varios meses a temperatura ambiente, por lo tanto, son de larga vida, no hay riesgo de inducir infección. De todas formas, otras ventajas es que las respuestas humorales y celulares no tienden a ser robustas, y pues se requiere el uso de adyuvantes y múltiples dosis. Esto es un resumen de qué se trata cada una de estas plataformas que están dentro de estos dos conjuntos de plataformas de nueva generación y plataformas clásicas para diseño de vacunas. Pasando ya un poco al meollo del asunto, que es hacer un resumen de estos resultados obtenidos en los ensayos clínicos de fase 3 de varias de las vacunas contra el SARS-CoV-2 que han sido aprobadas al menos en un país del mundo. Hay 22 vacunas que han sido aprobadas en al menos un país del mundo por las agencias regulatorias y de acuerdo a los reglamentos de cada uno de los países. Y pues vamos a hacer un resumen de las 10 principales de estas 22. Son muy conocidas en el medio. Vamos a empezar con la vacuna de Pfizer-BioNTech. En este caso tenemos que es una vacuna de ARN mensajero, que pues tiene una nanopartícula de lípidos en donde pues se encuentra la información para, hay un ARN mensajero que codifica para la proteína S en su versión completa. La dosis consiste de 30 microgramos, se aplicaron 2 dosis con 21 días de diferencia. En este caso, la eficacia en el ensayo de fase 3, y si hablamos de eficacia, lo hacemos porque fue calculada bajo condiciones controladas en un ensayo clínico. Cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de la capacidad de una vacuna de protegernos contra una enfermedad en el mundo real, con todas las complejidades y variables que tenemos en el mundo real, fuera de un escenario controlado como es un ensayo clínico.
En este caso, la eficacia fue el 95% en una población de 43.548 pacientes que fueron mayores de 16 años. La eficacia contra COVID severa fue el 100% si seguimos los lineamientos de qué es COVID severa según el CDC, y 95.3% si seguimos los lineamientos de la FDA sobre qué considera la FDA como COVID severa. En este caso había un problema logístico con la vacuna de Pfizer porque pues las condiciones de ultracongelación no son necesariamente asequibles en países en vías de desarrollo, por ejemplo. Por lo tanto, Pfizer hizo algunos testeos y pues comprobó que la vacuna se mantiene estable a temperaturas mucho más altas de menos 25 a menos 15 grados centígrados. 98 países la tienen aprobada para su uso en su población y pues recibió recientemente la aprobación, el full approval, por parte de la FDA en Estados Unidos. Continuando con la plataforma de vacunas de ARN, tenemos a la vacuna de Moderna, que también es una nanopartícula de lípidos, en donde hay un ARN mensajero que codifica para esta proteína S. La dosis es de 100 microgramos, hay 2 dosis que se aplican con 28 días de diferencia y la eficacia que fue determinada en el ensayo clínico fue el 94% en una población de más de 30.000 pacientes que tenían de 18 años en adelante. La eficacia contra COVID severa fue del 100% y pues se puede almacenar ya sea a menos 20 grados centígrados o en refrigeración hasta por un mes. 71 países pues están usándola para su población. Estas 2 vacunas pertenecen a la plataforma de vacunas de ARN, que son parte a su vez del gran conjunto de plataformas de nueva generación. La siguiente, gracias. Tenemos a las vacunas que fueron diseñadas en base a vectores virales, como la de AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford, que pues utiliza un vector no humano, de adenovirus humano, sino un vector adenoviral de chimpancé, no replicativo, en donde pues hay una secuencia de ADN que codifica para la proteína S. 5 por 10 a la 10 partículas virales están incluidas en una dosis y pues se probaron 2 regímenes que aquí lo he un poco abreviado por el espacio. En ambos casos 2 dosis fueron aplicadas. En el primer caso el intervalo de tiempo entre dosis fue de menos de 6 semanas y en el segundo caso fueron 2 dosis con un intervalo de más de 12 semanas. En el primer caso, la eficacia fue el 55%, en el segundo caso, en el segundo régimen de vacunación, fue del 81%. Esto en más de 17.000 pacientes, que tenían eran iguales, tenían 18 años en adelante. En el caso de Inglaterra, también se incluyeron personas o mujeres mayores o iguales a 40 años de edad que no estaban embarazadas. La efectividad fue máxima contra la COVID severa, 100% en este caso a nivel de hospitalización, y pues se puede mantener en refrigeración por hasta 6 meses. 121 países han dado la aprobación para uso en emergencia para poder utilizarlo. Dentro de los vectores virales también tenemos a la Sputnik V, que fue generada por el Instituto de Investigaciones Gamaleya en Rusia, en los cuales se aplican 2 vectores virales justo por esta situación que tiene la plataforma de vectores virales, en donde si utilizo el mismo vector viral para ambas dosis, puedo generar ya inmunidad contra el vector y en una segunda dosis la vacuna no sería eficaz. Por lo tanto, se utilizan 2 adenovirus distintos, el AD26 para la primera dosis y el AD5 para la segunda dosis, cada uno llevando la secuencia de ADN que codifica para la proteína S. Hay 10 a la 11 partículas virales en cada dosis. La primera dosis del adenovirus 26, la segunda del adenovirus 5. Se aplican estas 2 dosis con 21 días de diferencia. Y pues la eficacia que mostró este régimen de vacunación fue del 92%. Los pacientes eran casi más de 19.000 pacientes, mayores de 18 años, y la eficacia fue del 100% contra la fase severa de la COVID. Hay 2 formas en las cuales se puede administrar o se puede comercializar esta vacuna. Una es a nivel de líquido, que debe mantenerse a menos 20 grados centígrados, y la otra es de forma liofilizada, es decir, a nivel es como un polvito que se genera y se puede mantener en refrigeración hasta 6 meses. Aquí en este caso, 70 países la están usando para su población. Otro ejemplo de vacunas aprobadas que utilizan la plataforma de vectores virales es la de Johnson & Johnson,
En este caso se utiliza solo una dosis, a diferencia de la mayoría que utilizan dos. El adenovirus, el vector viral es del adenovirus 26, del adenovirus humano 26, y pues es la misma, es del mismo diseño. Hay una secuencia de ADN dentro del genoma de este adenovirus que codifica para la proteína S. Se administra una dosis en donde hay 5 por 10 a la 10 partículas virales. Se obtuvo una eficacia de 66% en más de 44.000 pacientes mayores de 18 años. En el caso de COVID severa, pues la eficacia fue no del 100%, sino del 85%, más de 28 días luego de recibir la dosis. Se puede mantener ya sea a menos 20 grados centígrados o en refrigeración solo por 6 meses, en menos 20 por muchos más meses, y pues se la administra en 62 países. Dentro de esta plataforma de vectores virales también tenemos por favor, gracias. Tenemos a la vacuna de CanSino con Videchia de CanSino Biologics en China, en la cual se utiliza solo el vector viral, el adenovirus 5. Tenemos que se emplea una sola dosis y pues la eficacia que se mostró, al menos se reportó por CanSino, no hay los resultados de fase 3 todavía no están disponibles, no están publicados, fue el 65%. Los pacientes que forman parte de este ensayo de fase 3 tienen de 18 años en adelante. No hay datos sobre la eficacia contra COVID severa, de todas formas ya se está administrando en 8 países y pues puede ser mantenida en refrigeración. Continuando con otra de las vacunas que es conocida por la mayoría de nosotros, es la CoronaVac. En este caso, la plataforma que utiliza es la de virus inactivados, y pues se ha hecho una inactivación de esta cepa CN02 del SARS-CoV-2 en esta línea celular Vero. La dosis tiene 3 microgramos de virus más un adyuvante, que en este caso es el hidróxido de aluminio. Hay 2 dosis que se aplican con 14 días de diferencia, sin embargo en Chile se le está aplicando con hasta 28 días de diferencia. Los resultados de eficacia en este caso variaron de lugar a lugar. En el caso de Brasil estuvo entre 50 y 78%, en el caso de Chile 56% y en el caso de Turquía 91%. Los pacientes tenían más de 18 años y la eficacia contra la COVID severa y hospitalización es del 100%. Su almacenamiento es muy sencillo, es la refrigeración y se la está administrando ya en 39 países. Dentro de esta plataforma de virus inactivados tenemos también a una de las vacunas de las 2 que generó Sinopharm, también una empresa china, en donde pues se administra 2 dosis de 4 microgramos más un adyuvante hidróxido de aluminio con 21 días de diferencia. La eficacia en este caso, con más de 40.000 pacientes como población, fue del 78%, y pues la eficacia contra COVID severa fue del 79% a nivel de hospitalización. Sus condiciones de almacenamiento son muy sencillas, refrigeración, y se la ha aprobado para usar en 64 países. Tenemos también una que quizás no es tan conocida aquí, pero es bastante relevante, que es Covaxin, que fue generada por Bharat Biotech. Y pues en este caso se administra 6 microgramos por dosis de virus inactivado con un adyuvante. Se administran 2 dosis con un intervalo de 28 días. La eficacia en este caso fue de 78% contra la COVID sintomática, y en caso de COVID severa 100% previene hospitalizaciones. Se puede mantener la refrigeración sin problema y se la administra ya en 9 países. En el caso de Novavax, se generó una vacuna en base a subunidades proteicas. En este caso tenemos ya la proteína S del SARS-CoV-2, que fue generada que es una proteína recombinante generada mediante ingeniería genética, en donde se administran 5 microgramos de proteína más 50 microgramos de adyuvante, 2 dosis con un intervalo de 21 días, y se obtuvo una eficacia de casi el 90% en un ensayo de más de 15.000 pacientes en Inglaterra. Esto fue reportado en el New England Journal de Medicina. La eficacia contra la COVID severa fue del 100% y pues puede almacenarse también a refrigeración. Sin embargo, todavía no ha sido aprobada por ningún país, está en camino, quizás en el tercer semestre de este año ya pueda ser aprobada en alguno de los países industrializados, pero su ensayo fase 3 sigue en progreso.
En el caso, ahora sí, de la primera vacuna de ADN, en este caso es una vacuna generada o desarrollada en India, fue aprobada hace un mes, el 20 de agosto, y consiste en un plásmido de ADN que tiene justo la información que codifica para la proteína S. Cada dosis tiene 0.2 mililitros, donde hay 2 miligramos de plásmido. Se necesitan 3 dosis, eso hay que tomar en cuenta a nivel logístico. 3 dosis con un intervalo de 28 días. Primera dosis a los 0 días, segunda a los 28 y la tercera a los 56. La eficacia que se ha reportado en casi 30,000 pacientes es del 67%, y contra COVID severa la eficacia es del 100%, según lo que se ha reportado. Por lo tanto, se le dio la autorización de uso en emergencia en India y pues puede ser mantenida a temperatura ambiente por 3 meses. Estas son algunas de las vacunas de las 22 que han sido aprobadas en al menos un país del mundo, que pues he tratado de resumir los datos más relevantes, por lo cual estas han sido autorizadas para uso en emergencia, y pues como la de Pfizer ya tiene el full approval por la FDA en Estados Unidos. Ahora, hablemos de las variantes. Y aquí voy a dividir, o mejor dicho, vamos a describir cuáles han sido las variantes del SARS-CoV-2 que se han generado en este último año y medio, y cuál ha sido el impacto que han tenido en la eficacia y efectividad de las vacunas aprobadas. Tenemos que hay un primer conjunto de estas variantes del SARS-CoV-2 que, según la OMS, se denominan variantes de preocupación o variants of concern, VOC, que según la OMS, una variante de SARS-CoV-2 puede ser incluida en, o puede convertirse o denominarse como VOC, si es que cumple más de uno o más de estos criterios que voy a mencionar a continuación, ya sea que aumenta, hay un incremento en su transmisibilidad, o hay un cambio que genera un impacto negativo a nivel de la epidemiología de la COVID-19, hay un aumento en su virulencia, o hay un cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o hay una reducción de la efectividad de las medidas de protección a la población a nivel de salud pública, a nivel de diagnóstico, vacunas o tratamientos. Tenemos en este caso y han sido las variantes denominadas hace muy poco tiempo, utilizando las letras del alfabeto griego, justo para evitar estigmatizaciones, porque se hacía referencia al lugar en el cual se detectó por primera vez las variantes, lo cual pues generaba cierto tipo de estigmatización social en algunos países. En este caso, la variante alfa, que es la que conocíamos como, entre comillas, la de Reino Unido, que fue detectada en ese país en septiembre del 2020, es la B117. La variante beta, que pues fue detectada en Sudáfrica en mayo del 2020. Tenemos la gamma, que fue detectada, la P.1, detectada en Brasil en noviembre del 2020. Y la delta, que es pues la que ya tiene transmisión comunitaria en una gran cantidad de países, que se originó en India en octubre del 2020. Estas son las 4 variantes de preocupación según la OMS. Ahora vamos a las variantes de interés. En este caso, una variante de interés se denomina de esta forma cuando hay una variante de SARS-CoV-2 que tiene cambios que afectan su transmisibilidad, la severidad de la enfermedad, pueden promover un escape de la respuesta inmunológica, un escape a nivel de tratamiento y un escape a nivel de diagnóstico, es decir, que las pruebas diagnósticas no serían capaces de detectar. También tiene una contribución significativa a nivel de transmisión comunitaria, o puede generar múltiples clústeres de COVID-19 en múltiples países. Hay una alta prevalencia relativa, un incremento de casos de COVID-19 y otro tipo de impactos a nivel epidemiológico que pueden generar o pueden hacer que pues, los expertos indiquen que esto incurre un alto riesgo a nivel de salud pública a nivel del mundo. Tenemos las variantes ETA, detectada en varios países desde diciembre de 2020, la IOTA, detectada solo en Estados Unidos el año pasado, Kappa, detectada en India a finales igual del año pasado, Lambda, detectada en Perú en diciembre del 2020, y Mu, que es la que ya comúnmente estamos escuchando también en medios de comunicación, que fue detectada en el continente, concretamente en Colombia a inicios de este año. A continuación, brevemente voy a explicar algunas de las características de estas variantes, solo para recordar. Por favor, siguiente diapositiva.
Aquí tenemos, este es una pequeña tabla que saqué de este estudio de Krauss, publicado este año en el New England Journal de Medicina, en donde un poco resume algunos de estas características fenotípicas que han adquirido estas variantes, en este caso de preocupación, que han sido denominadas de esa forma por los criterios de la OMS. En el caso de la variante alfa, beta, hay un incremento de transmisión de la misma forma con la variante gamma y delta y kappa. La virulencia ha aumentado a nivel, hubo un aumento en la virulencia a nivel de la variante beta y gamma, una reducción de la neutralización o la capacidad de nuestros anticuerpos de poder bloquear el ingreso de estas variantes a nuestras células. Esto se lo observó a nivel de las variantes gamma, delta y kappa. Lo que vemos aquí un poco es un resumen de los cambios a nivel de aminoácidos en la estructura de la proteína S, y esto la nomenclatura que se utiliza es básicamente la que estamos observando. Las letras que aparecen, por ejemplo, cuando vemos aquí K417, se utiliza nomenclatura de las letras del alfabeto para denominada a cada uno de los aminoácidos, de los más de 20 aminoácidos que están disponibles en la naturaleza, y el número que está al lado de la letra constituye la posición del aminoácido en la cadena de aminoácidos que constituye o que pues da lugar a la proteína S. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a esta mutación o este cambio de aminoácido, el N501, que básicamente quiere decir que en la posición 501 había una asparragina, una N, que se simboliza con N, y en el caso hubo un cambio a una Y, que es una tirosina, es otro aminoácido, y pues esto genera de alguna manera que pueda haber quizás una mayor afinidad entre la proteína S del virus y nuestro receptor AC2, lo cual obviamente incrementa transmisión del virus. Tenemos también esta otra variante, la E484K, en donde en la posición 484 hubo un cambio de un ácido glutámico, este aminoácido, pues hubo una mutación que hizo que haya un cambio de aminoácido de ácido glutámico a, en este caso, una lisina. Pues podemos ver aquí un resumen de algunos de los cambios de aminoácidos y la posición donde se da, los cuales afectan a la estructura de la proteína S y pueden incrementar transmisibilidad, virulencia y inducir incluso escape de la respuesta inmunológica. En el siguiente, por favor, tenemos ya un resumen de datos de eficacia. Eso lo saqué de un review publicado en la revista Nature por Tregonin y colaboradores, en donde hacen justo una recopilación de los datos de eficacia y efectividad que están disponibles hablando sobre vacunas aprobadas frente a variantes del SARS-CoV-2. Tenemos en la primera fila la eficacia obtenida en los ensayos fase 3 para estas 6 vacunas, y podemos ver igual en rojo, en amarillo están los datos no disponibles de eficacia. En este caso he marcado con color rojo estos datos de en donde se ve una reducción de eficacia en base, cuando comparamos con la eficacia contra el virus referencial, que fue el de Wuhan. Tenemos en el caso de la vacuna de AstraZeneca, Oxford-AstraZeneca, que la reducción en eficacia más trascendental se dio contra la variante beta, que justo estos resultados se obtuvieron en Sudáfrica, en donde la variante beta era comunitaria, y pues no se pudo utilizar más esta vacuna porque pues la eficacia o la protección era muy baja. De todas formas, a nivel de la variante alfa, pues hubo una, casi se mantienen los rangos de la eficacia contra el virus original, y a nivel de la variante delta sí tenemos en cambio datos de efectividad. Entonces, por eso es que pongo effect. Tenemos 92% de efectividad contra, es decir, se previene la hospitalización, hay un 92% de efectividad contra esto, y a nivel de efectividad en COVID sintomática varía entre 60 y 71% de efectividad, ya son valores a nivel poblacional. En el caso de la vacuna de Pfizer, tenemos que hubo una ligera reducción en eficacia, pero de todas formas no se vio un cambio trascendental a nivel de eficacia de esta vacuna. Y pues a nivel de la variante Delta, tenemos que con una sola dosis la efectividad calculada hasta el momento sería de un 88%. En el caso de Moderna sí se vio una reducción de la producción de anticuerpos neutralizantes.
Sin embargo, de todas formas, se mantiene la eficacia de esta vacuna. En el caso de la variante Delta, en los ensayos en laboratorio, eso también hay que mencionar. Aquí hay una recopilación de no solo ensayos a nivel de población, sino también ensayos de laboratorio, de la capacidad neutralizante de los anticuerpos provenientes de sueros de pacientes vacunados. En el caso de los datos de la variante Delta, a pesar de que hubo una reducción en el nivel de anticuerpos neutralizantes en estos pacientes vacunados, la mayoría de sueros pudieron neutralizar al virus, en este caso la variante Delta. Por lo tanto, esta reducción a nivel de anticuerpos neutralizantes no necesariamente quiere decir que la eficacia se pierde, porque como ya hay esta discusión de los correlatos de protección, no sabemos qué es mucho y qué es poco a nivel de anticuerpos neutralizantes. Quizás un cierto título de anticuerpos sea suficiente, pero qué es suficiente, qué es mucho, qué es poco, todavía no se sabe con exactitud. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, pues no hubieron cambios trascendentales en eficacia, quizás sí hubo una disminución considerable a nivel de en Sudáfrica, donde está la variante beta como comunitaria, y los datos a nivel de la variante delta no son concluyentes a nivel de efectividad, aunque se indica que podría ser el 60%. En el caso de Novavax tenemos pocos datos, hay una pequeña reducción en eficacia en caso de la variante alfa y beta, y Sinovac solo tenemos resultados sobre la variante gamma, en donde se mantendría también la eficacia al mismo nivel que contra el virus referencial de Wuhan. Para hacer un resumen de esto, tengo otro gráfico que fue generado por el doctor Eric Topol. Él es un médico y también es un científico que pues es muy activo en Twitter, y pues él genera justo este resumen que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Buenas noches, doctor Intriago. Disculpe una molestia, le interrumpo un segundito. Por los problemas técnicos que tuvimos al inicio, estamos ya con el tiempo programado. Tenemos 2 exposiciones más y ya está la siguiente expositora en sala. Si es que nos podría ayudar tal vez ya para cerrar el tema, para poder darle paso, claro, únicamente por logística del tiempo. ¿Me puedo dar 5 minutos? Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias. Listo, entonces ya simplemente tengo un tema muy breve que topar, que lo voy a hacer muy en 2 minutos. En general, la efectividad y la eficacia de las vacunas todavía se mantiene contra la mayoría de estas variants of concern, que son, por ejemplo, la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y pues aquí tenemos un resumen de, en este caso, datos de efectividad, en donde pues la mayoría de vacunas pues muestran o se mantiene su eficacia y pues por ende su efectividad a nivel poblacional contra estas variantes. Por lo tanto, aún todavía no tenemos problemas a nivel de este aspecto. Siguiente, por favor. Y el último tema que voy a abordar, si podemos ir a la siguiente slide, justo es sobre las vacunas intranasales. En este caso, una vacuna que se administra de forma intramuscular puede inducir respuestas inmunes adaptativas como la producción de anticuerpos IgG que solo protegen al sistema respiratorio inferior. De todas formas, no se estimula la producción de anticuerpos IgA que son necesarios para proteger el sistema respiratorio superior, por ejemplo, las mucosas respiratorias. En este caso, se propone que se generen vacunas, pero que puedan promover la inmunización intranasal, ya que pues este es el lugar donde pues uno de los primeros lugares donde el SARS-CoV-2 puede inducir infección. En este caso, los estudios preliminares han indicado que se generan altos niveles de anticuerpos neutralizantes, anticuerpos IgA en mucosa y la activación de linfocitos T, no solo en el sistema respiratorio superior a nivel de fosas nasales, sino también inferior a nivel pulmonar. Por lo tanto, ambos sistemas se podrían beneficiar y se podría generar inmunidad esterilizante que podría evitar el ingreso del SARS-CoV-2 a nuestras células en ambos, a nivel de todo el sistema respiratorio. Siguiente, podemos pasar un poquito. Podemos pasar a la siguiente. Algunas de las ventajas que tiene esta forma de administración es que pues no es invasiva para el paciente, no se utilizan agujas, algunos pacientes quizás no sean muy afines a esto, incluso se lo puede hacer, el mismo paciente puede hacer la administración de forma por sí mismo, y pues se pueden generar respuestas inmunológicas no solo a nivel de mucosa, sino a nivel de otras regiones distantes del sitio de vacunación, y pues puede ser adaptada para vacunación masiva. Siguiente, por favor. Simplemente voy a terminar mi ponencia con este estudio que salió publicado en Science, en donde se generó un spray nasal de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, en donde pues fue probado en animales, en hámsters y en monos,
y pues en ambos se redujo la COVID severa y la cantidad de virus presentes a nivel de fosas nasales, lo cual, si es que se lo aplicara en pacientes, podría indicar que pacientes vacunados se podría reducir la cantidad de virus presente en las fosas nasales, y pues esto podría reducir también la transmisión de virus entre pacientes vacunados a no vacunados. Y hay un ensayo clínico ya en la Universidad de Oxford en progreso para evaluar si esto podría funcionar ya en pacientes. Para cerrar mi ponencia, algunos puntos claves. Siguiente, por favor. Siguiente. La mayoría de vacunas se basan en la proteína viral S. Tenemos las plataformas de vacunas clásicas y de nueva generación. 22 vacunas han sido aprobadas al menos un país del mundo contra la COVID-19 y SARS-CoV-2. La mayoría de ellas todavía son efectivas contra las nuevas variantes virales, y pues tenemos una nueva estrategia que se podría diseñar, que son las vacunas intranasales para generar inmunidad esterilizante a nivel de todo el sistema respiratorio. Finalmente, como decía ya mi compañera anterior, resaltar que, en la siguiente slide, por favor, la vacunación masiva y rápida, junto con la aplicación de medidas de bioseguridad, han salvado vidas en el contexto de esta pandemia y siguen reduciendo y seguirán reduciendo la probabilidad de que se generen nuevas variantes de este virus. No estaremos exentos a que el virus siga cambiando, esa es la naturaleza de los virus, pero en este caso podemos tomar estas medidas para proteger la salud de nosotros y de los que están en nuestro alrededor. En este caso, les dejo con este mensaje final. Este es mi correo electrónico por cualquier inquietud. Sé que tenemos ya un tiempo, está cerrado, pero cualquier pregunta la puedo recibir mediante correo electrónico o mediante mi cuenta de Twitter. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. El tema muy interesante. Nosotros como personal de salud, la verdad, tenemos que estar al tanto de todas las partes, incluso técnicas, hasta el más mínimo detalle, de todas las herramientas que hemos utilizado dentro de la pandemia, siendo nuestra más útil herramienta la vacunación al momento. Únicamente por tema de tiempo, como recalcaba, no vamos a dar paso a un espacio de preguntas, agradeciéndole otra vez por su participación, esperándola tener con nosotros en otro momento. Muchísimas gracias y buena noche. Gracias a todos.